¿Qué onda, Humberto? Después de casi un mesecito de no grabar, que andabas de vacaciones, Ay. y aparte, bueno, ahora vamos a grabar cada 15 días, vamos a clavarnos más en los temas Sí. y vamos a partir del feedback que nos han dado eh, a no platicar como que estuviéramos platicando tú y yo, sino que ahora sí vamos a clavarnos en un tema y no nos vamos a dispersarnos en Sí. millones de temas. ¿Qué onda? ¿Cómo vas? ¿Qué tal? Bien, bien. Después del mesecito de vacaciones, que tampoco ha sido tantas vacaciones porque son vacaciones universitarias, pero los proyectos siguen. Y efectivamente vamos a intentar, en vez de grabar uno a la semana, que parece la barra de un bar, aunque también es bastante interesante lo que decimos, sí centrarnos en temas en específicos, ¿vale? Pero a mí lo que me da un poco de miedo, Luis, es que nos coma también el tiempo, ¿sabes? Entonces hay que, hay que clavarse con los temas, compromiso y para adelante y profundizar. Exacto. A ver, pues vamos a empezar nuestro primer podcast en donde nomás vamos a hablar de un tema. Y hoy escogimos lo de Grok. ¿Qué opinas de todo este tema de Grok? Bueno, Grok, para contextualizar a los oyentes, Grok es una inteligencia artificial de tipo las grandes modelos del lenguaje. Es de Elon Musk, ¿vale? La hizo como un poco, se llama XA, ¿vale? La compañía de Grok y la tiene instaurada tanto separado de Twitter o de X como integrada en X, ¿ok? Y lo que es compite pues con OpenAI y Gemini, ¿vale? Con ChatGPT y Gemini. Y parece como que es una que Elon Musk quiere perseguir esos principios de open source, ¿ok? Esos principios de open source que fueron traicionados por OpenAI. Todo el mundo sabe un poquito esa polémica que hubo porque Elon Musk fue uno de los fundadores de OpenAI, se tuvo que ir porque entraba en conflicto con Tesla, algunos temas, ¿no? Y entonces hay una rivalidad, creo que se están demandando Sam Altman y Sí, de Elon hecho no Musk. se llevan, Entonces, según Grok, esto no se llevan muy bien. no es que no se lleven bien, sino que Elon Musk dentro de su, fíjate que ahora ha atacado a Trump también, ¿vale? Y Elon Musk dentro de, él tiene como unos pensamientos como lo que debe ser, ¿vale? Y él lo tiene como ese pensamiento, lo que debe ser para mejorar a la humanidad. Luego mejorará o no, es otro tema, ¿no? Pero su pensamiento es como debe ser para mejorar a la humanidad. Se peleó contra porque ha aumentado el ticket de presupuestario de los Estados Unidos cuando él quería reducirlo y llegó a la presidencia diciendo que lo iba a reducir. Y también se ha peleado con Sam Altman porque abandonó los principios de open source. Que yo entiendo a Sam Altman, si quieres competir a gran nivel tienes que generar Claro. beneficios, ¿no? Si no te van a pasar por el lado de empresas como Google o alguna otra empresa. Entonces, en ese contexto, hace ya algún tiempo creó Grok, acaba de sacar Grok 4.0, que por lo visto ha batido a todas las demás inteligencias artificiales, pero lo realmente relevante sobre lo que vamos a hablar hoy es que ha sacado una nueva funcionalidad que ya se ve, ya estaba en el ambiente, ¿no? Esa nueva funcionalidad, todo el mundo ya sabía que íbamos hacia ese sitio, ¿no? Y es la creación de avatars, pues alimentados por estas inteligencias artificiales, en este caso Grok, ¿no? Entonces, Elon Musk la última semana ha sacado 3 avatars, ¿vale? Se llama, a ver si lo tengo apuntado, Annie, que es un anime, ¿no? Una chica anime sexualizada, evidentemente, con lencería y con una voz infantil y con pelo largo, ojos grandes, ¿no? Luego Rudy, que es un panda rojo, y luego Valentine, ¿no? Que también es un personaje inspirado creo que en Christian Grey, de las 50 sombras de Grey, ¿no? Pero la que está como trascendiendo a las redes sociales es Annie. Ahora, yo por ejemplo leí el otro día que en el país donde más éxito han tenido es en Japón, evidentemente, ¿no? Pues es un anime. Es la capital de... Pero De los animes. veamos, Pero también eso se mezcla con su claro. cultura, ¿vale? Ahora, Además, anime, dime. un segundo, no, que Annie, el otro día vi una interacción con ella. Yo no lo tengo porque hace falta tener Heavy Premium de Grok.
yo tengo premium, ¿vale? Pues eso son $30 o $20 al mes, creo que son 30. Y el heavy premium son $300 al mes. Evidentemente no voy a pagar $300 al mes por hablar con un avatar. Bueno, digo evidentemente, pero para mucha gente no es tan evidente, ¿no? Y con lo que iba a decir es que el otro día vi una conversación que tuvieron y era que le preguntaba que qué le gustaba más, si las nalgas o los pechos. Y entonces entró a la pregunta y al final dijo que las nalgas porque era tal, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que está sexualizado, es decir, busca el engagement a través de la interacción sexual entre muchas. ¿Qué es lo que pasa? Que en culturas como la japonesa o las asiáticas, por ejemplo, Corea del Sur es el país con menor natalidad del mundo, pues tener este tipo de estímulo cuando no hay tantas relaciones o hay tanta sanción social en el contacto entre hombre y mujer a nivel público, este tipo de innovaciones pues son un juguete para el sector A ver, masculino. veamos, vamos desglosando. ¿Tú viste la película Hair? Sí. Si seguimos esa línea, que creo que lo que Hair hace es que hace un mapeo que hace sentido a la mayor parte de la gente en qué pasará con si tú tienes como una novia interactiva que en ese momento pues era una computadora, ¿no? Hair es una película de que fácil hace unos 10 años, fácil. Sí. Entonces, como se mapeaba en ese momento esta situación, a final de cuentas, bueno, no les voy a contar el final de Hair, pero a final de cuentas mapea como la problemática que empieza a vivir un hombre que pasa de tener miedo a la tecnología, a esta mujer con la que empieza a hablar, se enamora y luego el desenlace, ¿no? También está en Blade Runner, también aparece esa temática y aparece alguna Bueno, a más, ver, pero muy del estilo Hair. enfocándonos como en la Sí. temática y en lo que siempre hablamos, lo que diría, y a ver, lo digo desde mi lado que yo nunca me he casado, ¿no? Y me da mucha risa porque evidentemente ya salieron todos los memes y todo, y es como de, a ver, yo había entendido que costaba $30, pero ahorita que estuvimos tratando de verlo, bueno, te acabas de dar cuenta que cuesta 300, pero de todas formas, aunque cueste $300 y nos vamos hacia los memes y hacia lo que piensa todo el mundo, es como, oye, pues me va a salir más barato que tener una novia, me va a salir más barato que estar yendo a cenar con 1,000 para ver si encuentro a alguien, me va a salir más barato que estar lidiando, ¿no? Con los altibajos hormonales de las mujeres, estar lidiando con que pensamos diferentes, de estar lidiando con la familia política, bla, bla, bla. Y justo es un poco lo que pasa en la película Hair, ¿no? Y es hacia donde todo el mundo se va. Entonces, entendiendo ese contexto, la pregunta sería, esa película se filmó hace 10 años. Hoy en día, tener ya como realidad el poder interactuar con una máquina que nos va a entender, que nos va a escuchar, que nos va a dar, sin tenerlo físico, pero nos va a dar esa contención emocional, nos va a dar ese platicar como a ti te gusta, porque se va a ir adaptando a ti. Viéndolo hoy en día, con lo que tenemos hoy y todo, a nivel psicológico, cognitivo, emocional, ¿tú cómo ves? ¿A dónde ves que vamos? A ver, vamos a, como siempre decimos, una distopía, al caos, ¿no? Cada vez somos más, cada vez pensamos más diferente y cada vez hay que respetar todos los pensamientos. Por lo tanto, cada vez tendemos más a una distopía, ¿no? Lo que yo creo que por donde hay que empezar a analizar este fenómeno es que esto es un agente de inteligencia artificial. Lo que le han puesto un vestido de un Sí, anime, o de un ajá. panda, o de un hombre, pero al final estás hablando con Claro, es una una persona. gente que lo hicieron Aquí, visual, ¿no? Hicieron un diseño para que ella... un agente visual y algún fine tuning para que a lo mejor sea un poquito más sexualizada o tenga ese flirteo, ¿no? Para aumentar el engagement. Pero aquí hay que partir de la psicología desde la necesidad, ¿vale? El ser humano tiene muchas necesidades que satisfacer, muchísimas, ¿vale? Desde la, ¿cómo se llama esto? Autopreservación,
que puede ser supervivencia mía y supervivencia de la especie, hasta psicológicas, que pueden ser de tipo social y de tipo metacognitivo, ¿no? Entonces cada Ahora, yo persona tengo una duda y acude... te voy a interrumpir. ¿Todos los seres humanos tienen esas Sí, necesidades que acabas de decir? sí, sí, pero algunos tienen más acentuada buscar unas que otras y luego se puede hablar del origen, si ese origen es aprendido, si es biológico, es genético, porque hay muchas teorías y no es el momento de hablar, pero todos los seres humanos tenemos todas esas necesidades y se muestran mayor o menor, ¿vale? Por ejemplo, bueno, quiero ordenar lo que es la plática, ¿no? ¿Cómo puedes acudir? Bueno, lo puedes usar como yo lo uso. Yo lo uso como potenciador cognitivo, se llama Cognitive Enhancement, o Enhancer, perdón. De manera que me ayuda a leer rápido textos, a traducir, me simplifica esas tareas automáticas. Hay otra gente que lo usa para pensar. Yo no lo uso tanto para pensar. Le sube los textos y dice, critícamelo. Y se lo critica o le suben una idea. He descubierto que hay gente hasta que lo usan, por ejemplo, funciona muy bien con el TDAH. Con el TDAH, que es un trastorno donde las personas sufren de inatención, de hiperactividad, de problemas ejecutivos, no se pueden focalizar, pues le ayuda a focalizar pues, la atención. Le lleva un orden. Entonces conversa. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, en ChatGPT hay una memoria hay una memoria a largo plazo que va aprendiendo de ti. Entonces, ya las respuestas que te va dando son más personalizadas. Y el ser humano tendemos a antropomorfizar. Antropomorfizar lo que quiere decir es dotar o humanizar a, a los sistemas o a las cosas que nos proveen de emociones, ¿no? En este caso, por eso humanizamos los perritos, pero en este caso también está pasando, ¿de acuerdo? De manera que a la vez que nos conocen más, a mí, por ejemplo, mi ChatGPT, porque se lo he dicho yo, me llama Umber, pero dice, Umber, acuérdate que esto se relaciona con esto que me contaste tal vez. Y me habla de la forma que yo quiero que le hable. Entonces eso va produciendo cada vez más un engagement, ¿no? Y aquí llega, pues, lo que es, ¿cómo se llama? Annie, ¿no? Annie. Aquí llega lo que es Annie. Produce ese engagement a través de satisfacer también una necesidad, además de tener una plática, pues, adaptada Sí. a la persona, satisface la necesidad de personas que se sienten solas o que necesitan contacto social. Esa es la Ahora, necesidad, el y contacto estamos en una social. época en donde la mayoría se siente solo y necesita contacto social, ¿no? Sobre todo en los países anglosajones. En los países Y bueno, latinoamericanos es más, hasta, a ver, me aviento a decir que los africanos y tal, pero los anglosajones son personas que por esencia no tienen ese don. no, lo asiático, el problema son los asiáticos. Los asiáticos tienen muchas reglas sociales, por lo tanto, esto, vamos, yo en Corea del Sur, no hace muchos años, se casó con un avatar Sí, sí, sí. virtual, una A persona, ver, pero entonces ¿vale? esto, a Eh, ver, yo creo que hablando de programación, esto nomás abre la puerta a que en los próximos 3, 6 meses tengamos 5 empresas que vendan estos servicios. es que se puede vender No, no, ya, a ver, Luis. ahorita lo tienen ellos, Yo pero estoy, a lo que me refiero es a cómo se mueve el mercado, seguro hay 3, 4 empresas que irán saliendo los próximos 3 meses, 6 meses. bueno, está no, pero ya hay una que se llama Character AI, ¿vale? Que son avatares que representan a personajes famosos. Tú puedes hablar con Tesla, puedes hablar con Ah, no, 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 Einstein. pero a lo que me refiero es al Y servicio puntual de tener a una compañera o a un compañero, que es Valentine. ah, Creo que esto ya ah, abre al mercado a tener eso, ¿no? Que es un servicio puntual de tener a una compañera, ¿no? O compañero, o compañere. Me imagino sí. que también empezará todo ese desmadre. A ver, Sí, lo podrás personalizar, yo lo está que claro. creo que es importante es que vivimos en un mundo, y sin empezarme a ir a otros temas, pero vivimos en un mundo que se está polarizando muy cabrón hacia todos lados, ¿no? En donde yo personalmente creo que lo más fuerte de este mundo hoy en día es que nos estamos dando cuenta
que nosotros crecimos en una mentira, que la corrupción está en todos lados, que el cuestionamiento de valores está en todos lados, que hacer las cosas es muy difícil, ¿no? Pero que cuando logras pasar una línea, explotas y puedes, o sea, es la época de la vida, de la historia en donde hay más millonarios, más billonarios, más todo, ¿no? Ahora, yo creo que eso. Y menos pobreza. Y menos pobreza, exacto. Y menos hambre, que también está, aunque nos parezca un escándalo lo que hay, los datos somos globales, más. Y somos Entonces, más. yo creo que el mundo está evolucionando. El otro día hablaba con una persona y me decía que no estábamos evolucionando, que íbamos hacia atrás. Yo le doy la definición a evolución al simple hecho de que nos vayamos adaptando a nuevas cosas, ¿no? Para algunos estarán mal, evolución, para otros estarán bien, ¿no? Pero el hecho de que te vas adaptando a nuevas cosas es... Ahora, yo creo que esto sí va a ser un gran cambio, porque vamos a empezar a vivir, y no quiero esto generar controversia porque, ¿no? Pero no sé si tú te acuerdas, cuando nosotros éramos chicos, tomó muchos años la aceptación que hay hoy de la comunidad LGBT, y sí, más, ¿no? Nosotros, cuando éramos chicos, todavía no aceptábamos al 100 a los niños de nuestra generación que eran gays y así. O sea, muchos de ellos no lo decían, aunque era evidente, a como es hoy. Creo que ese proceso que se dio de aceptación, que, a ver, yo estoy usando este ejemplo, pero hay miles, ¿no? Creo que ese proceso de aceptación va a ser un proceso socialmente reprimido y cuestionado y juzgado, que ahora la gente va a tener... Pero se va a poder hacer la intimidad de la casa. No, a ver, la gente lo va a hacer, la intimidad será y todo, pero a lo que voy es, va a ser interesante ver cómo la sociedad va a vivir un proceso de ese tipo, ¿no? En donde va a tener que aceptar que la gente va a empezar a tener relaciones con una máquina. Y con relaciones no me refiero a sexuales, me refiero a emocionales, a que vas a empezar a ver gente en restaurantes. Fíjate, yo el otro día estaba paseando a mi perro y había una niña del otro lado de la calle hablando y estaba haciendo como muchos gestos con las manos. Entonces yo mientras caminaba y la veía, pensaba, si esa niña hace 15 años, 20 años, estuviera haciendo eso, todos hubiéramos pensado que estaba loca. Hoy en día sabemos que esa niña trae unos audífonos y que no vemos cuerda, que no vemos cable, no vemos nada. Pero fue todo un proceso, ¿no? Y fue un poco lo que se criticó cuando Google sacó sus lentes y entonces que la gente iba caminando solo con las cosas estas. O sea, lo que voy es, este proceso, los productos salen y generan un proceso de adaptación en donde la sociedad tiene que adoptarlos y aceptarlos. Pero este puntual creo que va, por eso lo comparaba con la comunidad LGBT, porque va a ser un salto muy perro, que va a ser muy juzgado, que no sé qué tanto va a ser aceptado, sobre todo en sociedades más cerradas, por ejemplo, como la latinoamericana. Hombre, es que aquí lucha contra uno de los principios básicos humanos y es el sentimiento comunitario, y parece que ese comunitario solamente puede ser a través de una persona, entre personas, ¿vale? Ya con los perritos, ¿no? Pero los perritos no, pues no solucionan problemas, pero esto, ahora la duda va a empezar a ser de si es éticamente aceptable o moralmente aceptable que mantengamos relaciones afectivas no físicas. No verdaderas. No, a ver, son verdaderas. Sí, no verdaderas. Van a ser verdaderas porque sí, hay una emoción de por medio, pero no son físicas. Sí, pero al no son genuinas. Lo que yo quiero decir es que lo que es verdadero y no también va a entrar en cuestionamiento, porque si la fuente no tiene una intención genuina, no tiene una emoción genuina y es todo artificial y es falso y lo hace como en la película, ¿no? Que hemos dicho antes, Harry, lo hace para satisfacerte, esa emoción, aunque tú la sientas como genuina, es verdadera. Sí, yo creo que ¿no? sí. Y bueno, habrá gente que piensa que o sea, a ver, yo no entiendo tu punto, pero lo estás hablando, yo lo veo así, lo estás hablando del lado de la máquina,
No es genuina en la máquina, No, no, pero no. en el que la Lo recibe que le sí estoy es hablando, genuina. es decir, claro, el que la recibe pues lo siente, pero las premisas son falsas. Pero es que no son Decir, falsas te están porque, diciendo, a ver, es que, a ver Luis, te lo voy a ah, plantear de otra manera, porque este tema ya lo he pensado yo hasta con filósofos. ¿Debe una máquina decirte, o cuando tú estás chateando con alguien, decirte que es una máquina? Si tú estás chateando con una máquina o no, porque a lo mejor tú te piensas que estás chateando con una persona y estás es que yo chateando con creo que una hay un máquina. juicio emocional a través de la, o sea, no de tu pregunta, pero de hacia dónde vas. O sea, ¿a qué me refiero? Es como cuando éramos chicos que nadie compraba cosas chinas porque eran malas. Alguien nos metió a la cabeza que te debes, entre comillas, y estoy generalizando, enojar cuando sientes que estás hablando con una máquina. Y entonces lo primero que le dices es, pásame a tu gerente, No, no, hazme, no. ¿me explicó? No, sí, pero creo que no me entendió. Lo que yo digo, imagínate que estás en un chat y conoces a alguien y empieza a tener una relación contigo, te empiezas a enamorar y a los meses te enteras y te dice algo y te suicidas. Y te suicidas por el lazo emocional. Y ahora resulta que era una máquina. Y entonces aquí nacen preguntas Pero más ¿qué tiene de filosóficas. malo que fuera una máquina? Debes reconocer, a nivel filosófico, esa es la pregunta. ¿Debe una máquina reconocerse cuando hable contigo como una máquina? Porque si yo no sé que es una máquina y la premisa de que estoy hablando con otra persona que es similar a mí me lleva a un suicidio, ¿vale? A lo mejor sabiendo que era una máquina la que me generaba esas emociones no me Pero lleva al suicidio. esa es una suposición. Es una No, no, hipótesis, no, 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 eso no, no lo no, puedes no. saber. No, hace unos meses se Claro, mató pero un tú no chaval de sabes 14 si años hablando. ese niño, tú no sabes, más bien, ese niño Estos son sabía como que estaba las hablando con leyes. una máquina. Sí, sí, pero que pasarán estos casos. Lo que te estoy hablando, Luis, es que aunque tú lo tengas claro, la comunidad filosófica no lo Pero tiene la claro, comunidad ¿vale? filosófica, pero Porque es que ahí tú, es donde, porque estás segmentando que la emoción solamente depende de la persona que lo siente. Y hay otras posiciones filosóficas que lo ven como un sistema entre dos entes con un producto que es una emoción o en los dos entes o en uno de los entes. Son niveles de análisis y son cuestiones donde de diferentes paradigmas se enfrentan entre ellos y hay una discusión para ti académica la sobre esos filosofía es hechos. una ciencia, No, la filosofía es una por filosofía, no es eso, una ciencia, entonces, pero la ciencia, la ciencia crea principios filosóficos. pero la filosofía no es una ciencia, no es algo comprobable. Es un güey sacando hipótesis y teorías sobre Hay distintos temas. filosofías de... Sí, claro, pero es que la ciencia, y esto otro, este es un problema de muchos científicos, la ciencia se nutre de la filosofía. Una filosofía puede la ciencia, es decir, la filosofía genera preguntas, la ciencia las comprueba, la ciencia Ok, muestra pero ahí me resultados, acabas de dar la también los razón principios o acabas de tocar filosóficos. el punto que estoy diciendo. La filosofía te genera preguntas, lo cual lo voy a generalizar evidentemente, lo voy a sacar de la metodología de ciencia, ¿no? La filosofía te genera preguntas que te permiten evolucionar tu forma de pensar a partir de cuestionamientos, ¿no? Y entonces tú generas tu filosofía propia. Es una forma de Claro, verlo. es mi forma de Es verlo, es una mi forma forma de de verlo. verlo. Entonces, a partir de eso, tú generas puntos de vista, generas formas de vida, etcétera, y generas tu filosofía propia, Explicaciones. ¿no? Ahora, Generas exacto. Ahora, explicaciones. hay unos que son estoicos, hay otros que se van allá. Yo creo que todos mezclamos de todo, porque a mí de lo estoico hay cosas que me hacen mucho sentido, pero no soy estoico, soy otras cosas, ¿no? Sí, pero tú estás hablando desde un punto de vista de usuario. Es que aquí tú estás hablando desde el punto de vista de usuario, yo estoy hablando desde el punto de vista No, a ver, espérame, epistemológico es que es a y donde voy, es a donde ontológico de la voy. filosofía. Yo no creo que ese chavito que pasó, y no estoy, o sea, creo que hay mucho detrás para lo que él hizo, y creo que él sí sabía que era una máquina. A lo que voy es, por ejemplo, el otro día, no tiene nada que ver lo que voy a decir, pero a lo mejor me ayuda a explicar mi punto. Es Es más mucho más complejo, complejo, Luis. pero a ver, el punto es, por ejemplo, el otro día, No es que él sepa que espérame, déjame, es una máquina y me pega un disparo.
No, pero eso tú no lo es. que El estás momento que se pega el cuestionando disparo, es si la persona sabe que es una máquina, ya no me voy a suicidar. Yo creo que es no, muchísimo más yo no estoy complejo. diciendo eso. No. Yo no estoy diciendo eso, Luis. Yo lo que estoy diciendo es que hay cuestionamiento filosófico y que las relaciones, cuando, o religiosos incluso, cuando esa emoción que sale de una interacción con un ente, un sistema que simula ser un humano, la palabra verdad en torno a la emoción que se genera, pues hay un debate, es lo que estoy Claro, y lo que diciendo. yo Yo estoy no diciendo es que el estoy... que diga eso es una forma de pensar. ¿Cómo le pongo? Es un paradigma, Pero no solo es un un paradigma paradigma, es una forma filosófico. de pensar que no va Bueno, con el hoy. O sea, bueno, Luis, te estás metiendo en cuestiones. Yo no soy filósofo no, yo tampoco. ni no quiero tampoco pecar de decir algo. Pero yo que sí me manejo con filósofos continentales, filósofos analíticos. La filosofía es un tema del que todos sabemos, porque todos hablamos una palabra ya se ha vulgarizado esa palabra, pero hay un cuerpo de conocimiento que es la epistemología, ¿no? Muy sustentado de lo que no es de ahora o no de ahora. El cuerpo epistemológico es histórico, ¿vale? Entonces, es verdad que van apareciendo nuevas evoluciones, se van reformando, es verdad que se dejan atrás algunas, pero lo que estoy diciendo es que desde el punto de vista filosófico, no sería un poco soberbio decir de que no nos podemos plantear si una emoción es verdadera, Es que es eso es lo que que si yo ha digo. sentido ya es Lo que digo es verdadera. que es muy soberbio Ok, o sí. muy limitado, muy primario decir que porque una máquina interactuó, le quites valor a la emoción. O sea, no importa si yo genero una emoción. O sea, te la pongo así. Si la silla en donde está ahorita mi computadora me la dio mi abuela y mi abuela se murió, esa silla me está generando una emoción. Entonces, yo creo que este Sí, que tipo de sí. cosas de las Sí. máquinas, no importa si es una máquina o no. Lo que creo, y es lo que lo va a hacer muy complicado, el posicionamiento de este tipo de herramientas en el mercado, es la aceptación de ciertos rubros, grupos, bla, 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 de la sociedad que está atorada en la no evolución hacia lo que estamos viviendo hoy en día. Pero efectivamente, si estamos diciendo lo mismo, lo que pasa es que tú estás atorado. Yo lo que estoy intentando decir, lo tuyo es cierto, pero también es cierto, o tienen derecho a debatir otras posturas. ¿Por qué se va a mostrar esa resistencia? Porque va a haber personas que no van a pensar como tú. Va a haber personas que se van a agarrar a cualquier otra excusa y yo te da una, pero a lo mejor encuentran cualquier Claro. otra. Y dicen, oye, yo no creo que esa emoción, o a lo mejor no, pues no la llaman verdadera, a lo mejor le dicen emoción positiva o lo llaman de otra manera. Pero es un campo que se puede debatir a nivel filosófico. Ni no sé si la palabra correcta es verdadera, porque a lo mejor me está escuchando un filósofo y dice, no, verdadero no es la palabra, es tal. Lo que yo quiero, o genuina, o no sé, es que tiene muchos términos muy específicos. Si tú no sabes que estás hablando con una máquina, pero tú interpretas que estás hablando con una persona, haces ciertos actos que no hubieses hecho sabiendo que estás hablando con una máquina. A ver, te Ahí cambio la vemos. pregunta. Hoy, en donde estamos parados hoy, esta tecnología o este agente salió hace una semana. Donde estás parado Sí. hoy, ¿tú crees que alguien que empieza a generar esa relación con Annie o con Valentine no sabe que está hablando con una máquina o pierde del mapa que está hablando con una máquina? Bueno, mira, si me pongo técnico, Luis, depende de la edad o... Primero depende pues de la edad con la que empieza esas interacciones. Porque es muy difícil difuminar y tener aquí metido en el pensamiento de una máquina. Porque si tuviese ese pensamiento aquí metido, no formas el engagement. Entonces, si formas el engagement, de alguna manera es porque se te olvida de vez en cuando que estás con una máquina. Entonces,
si tú empiezas a interaccionar desde pequeñito con una máquina, las redes neuronales y lo que tú entiendes como es la realidad, para esa persona va a ser diferente. Porque tus redes cerebrales crecieron sin esas interacciones. Eso es por un lado. Es que yo ahí Por difiero, el otro, porque creo que sobre todo tú y yo somos de la generación que vivió sin máquinas, que aprendió a vivir con máquinas y que llevamos los últimos 20 años viviendo con máquinas. o sea, que tú crees que no se podrá formar ninguna relación romántica de una persona de nuestra edad con Ani. Yo creo, no, al contrario, creo lo opuesto. Creo que no solo se Claro. pueden, vamos a entrar a los próximos 6 meses o un año en donde las Ok. relaciones con las máquinas van a ser mucho más Y ahora, eficientes que las relaciones con los seres humanos. claro, y ahora Ani, de repente, Grok y Elon Musk se arruinan y cierran. ¿Van a sufrir un duelo o Claro, no por claro, perder eso? Vale, ¿ese duelo puede causar tanto dolor que se suiciden o no? totalmente. Pues entonces, aunque sepan que es una máquina, se puede llevar a ciertos comportamientos. Eso por un lado. Pero es que Pero son lo peor es esto, comportamientos Luis. 100% humanos. No es un tema de que sea una máquina. O sea, el ejemplo que tú me acabas de poner es una pérdida. Que sí, que sí, Luis, pero que ahí el debate, que yo ya estoy, que yo estoy de acuerdo con eso, pero que el debate no es ese, que estamos hablando de la resistencia, ¿vale? Y la resistencia social puede nacer porque un grupo religioso se basa en una teoría filosófica o en una posición filosófica de no sé qué y empieza a decir que las emociones que no son generadas por algo real no son reales y que las máquinas no son reales porque han sido construidas por el ser humano. Cualquier cosa, estoy hablando Por en eso, voz y alta, eso es estoy lo pensando en que voz yo te alta. estoy diciendo es que no es pregunta, que no importa quién venga y qué filosofía traiga, que lo que la historia nos ha demostrado es que las máquinas son parte de nosotros y que las Sí, sí, emociones pero se sí, yo no generan entiendo. igual como se han generado siempre. Y entonces, por ejemplo, con el ejemplo que tú pusiste, vives un duelo y vives una pérdida cuando se te pierde el celular. Ahorita vas a vivir, No, ¿o hombre, no? No vives no, una hombre, pérdida cuando se te no, pierde el celular, no entras en un estrés total y es no, como de puta madre, ahí tengo todo. sí, pero eso no es un duelo, Mucha gente Luis. lo vive como Eso duelo. es. No, no, sí, hombre, es 6 meses, ¿no? Eso es ansiedad tal, se compra otro móvil y ese móvil empieza a Pues grabar, pum, pum, yo al conozco a engagement. 2 o 3 personas que han vivido un duelo porque en ese celular estaba su vida en fotos y No, perdieron mucho y para ellos es perder una etapa de su vida porque no se respaldó, porque no todo, y entonces dentro de ese aparato había cosas que bueno, no sé, emocionalmente no no sé. pueden recuperar. Ahora, a ver, No, yo no compararía un duelo de una conversación de interacción, de complicidad, de generación afectiva por muchos lados, de acompañamiento diario. Yo no lo compararía con un celular, pero bueno, aunque tuviese fotos. porque tú Pero no lo bueno, vives, si pero hay es que gente que sí. no, no porque soy Por psicólogo eso, y pero sé es más que o ahí es menos. donde entra el tema. O sea, es como la conversación que tuvimos la vez pasada en el último chat, en donde tu rama de la psicología te lleva a cosas en las que, por ejemplo, yo no soy psicólogo, pero llevo toda mi vida en el psicólogo, busco mucho de la psicología, busco mucho y difiero. ¿Me explico? Sí, sí, y es que es el problema de la psicología, que como todo el mundo siente emociones, todo el mundo tiene el derecho a opinar y que me parece muy bien que todo el mundo opine porque todo el mundo siente emociones y todo el mundo tiene su opinión. Pero habemos grupos de expertos que sabemos de lo que hablamos y que muchas veces nos tenemos que quedar callados porque la otra parte empieza pum, pum, pum Y a ver, y cuando y la no puedes otra parte comparar empieza pum, 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 ¿tú cómo lo ves? ¿Devalúas ese pum, pum, pum o lo escuchas? yo lo escucho, pero cuando choca con algo que está categorizado de una forma y la otra es común y la otra persona sigue pum, 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 pues yo ya digo, es que ya no sé qué más, es una Ok, creencia, entonces el ¿vale? punto de Entonces, toda esta conversación es ese. Yo creo que vivimos en un mundo en donde hay tantas emociones y tantas creencias y tantas formas de ver la vida
que sí, no o tal vez, pero vamos a tener que aceptar lo que va a pasar con esta inteligencia artificial o con este agente o como le quieras llamar, Sí, y esto sí creo que va a cambiar la forma de, o sea, claro, sí, sí, eso está claro, que a largo plazo va a haber resistencia, pero que esto va a acabar germinando, está clarísimo. Te quiero hacer una dime. pregunta, Luis. Te voy a poner un paradigma, en un dilema filosófico. Empiezas a hablar por chat, como hablábamos hace 10 años, antes de que existiese la inteligencia artificial, y te enamoras. Y en una de esas conversaciones te dice que tú vives ahí en Los Cabos, que No vive solo eso, a mí me pasó, en... que vive en Argentina. Un momento, no, escúchame, que vive en Estados Unidos, arriba de California, en el norte de Ajá. California. Y le quieres dar una sorpresa, vendes tu coche, vendes tu casa para mudarte a la ciudad donde ella vive. Y cuando llegas allí, te das cuenta que es una inteligencia artificial. Te digo esto porque empiezan a plantearse las preguntas de que si ahora la inteligencia artificial, y no es una cuestión mía, es una cuestión que ya he discutido con muchísima gente a nivel filosófico. Sí, Pero son como las ¿cuál es la leyes pregunta? Ya no de entendí. Asimov. No, que la pregunta es si es si es verdadero todo lo que tú has sentido y Cien has por ciento hecho. verdadero. 100%. O sea, bueno, pues hay gente que no lo ¿Cómo? considera Pero es así, que, a Luis, y ver, tienes si que yo estoy aceptar. hablando con una máquina, ¿no? Y me genera una emoción y me enamoro. No, tú no sabes que estás Está hablando con bien, una máquina. está bien, Tú piensas que está estás hablando con bien, una y me persona. enamoro y tal, y pasa todo esto y me voy y me encuentro que es una compañía. Mi O sentimiento sea, y el mi engaño está vivir bien. fue mío y lo viví. Y nadie me puede decir que no. Ahora, es lo mismo, Que te sí, voy a pero es poner un que ejemplo viejo de eso no esto. entra en duda. ¿Qué pasaba antes? Porque esto te lo cuento porque lo vi muchas veces. En México era típico. La gente tenía un papá y cuando el papá se moría, de repente llegaba otra familia. Familia de hijos de todo que tenían dos familias. Eso Sí. que llegue el día que se murió hipotéticamente tu papá y llega otra familia y te das cuenta que la imagen que tú tenías de tu papá, entre comillas, o sea, la cuestionas porque no fue totalmente real, porque él tenía otra familia, ¿eso hace que sea irreal los sentimientos que tuviste por tu padre? Es un poco el ejemplo. No, pero es un ente biológico, es una persona que grupos religiosos dirán es un hijo de Dios, ¿vale? Es un ente biológico. Es decir, Luis, a ti no te salen las emociones de la nada. Es como una relación con algo. Pues lo que estoy explicando es que cuando tú analizas tus emociones, tú no puedes analizarlo desde, no, yo lo sentí ya, tú tienes que analizarlo como un No, pero es sistema que ahí es donde, en interacción. justo ahí, creo que ese es el tema, que esto que ya lo llevamos viviendo un tiempo, pero esto lo va a romper estructuralmente. ¿Por qué? No, Espérame. ¿Por qué? Porque lo que me estás diciendo es que si no hay un ente biológico, la emoción no tienes. yo no te estoy diciendo eso, yo no te estoy diciendo eso, tú es que estás muy aferrado a una posición y yo lo que único te estoy diciendo, que igual de aferrado que tú estás a una posición, hay otras personas que estarán aferrados a otras posiciones y te estoy poniendo un ejemplo, A ver, pero lo que me estás ¿vale? tratando de decir es que si no, porque lo que estoy yo entendiendo es que si es una computadora y yo tengo algún tipo de emoción, no es real. Yo no estoy diciendo eso. Okay, por eso te Yo estoy diciendo que pregunto, habrá para otra entender, gente porque es lo que yo estoy que, entendiendo. que, que, habrá, que habrá otra gente que sí lo dirá y tienen su derecho a decirlo y a plantearlo. ¿Por qué? Porque lo que sí te voy a decir que estoy diciendo yo es que cuando se analiza la emoción de una persona, no se analiza la emoción de la persona solo, se analiza incrustado o embedded en un sistema donde ya no es que te la genere otra cosa, estás en un sistema estás en un sistema que es una cultura, sociedad, como un grupo, una comunidad. Luego, en ese grupo, subcultura, sociedad, tú estás interaccionando con otra persona, con otro grupo de personas. Y el análisis se debe hacer
en diferentes niveles de explicación o de diferentes niveles de análisis. Lo puede hacer en un nivel de análisis que es cultura-persona, lo puede hacer en un nivel de análisis que es persona-persona, lo puede hacer en un nivel de análisis que son grupos persona-persona, ¿vale? Pero lo que sería un poco... y lo puede hacer un análisis que sea la persona solo, pero cuando es la persona solo, normalmente se acude a la biología. Oye, pues el sistema hipotalámico hipofisario adrenal ha generado este tipo de... Pero ahí, a ver, déjame te freno ahí. Ahí es en donde yo, no es que esté aferrado, ahí es en donde yo he visto a lo largo de mi vida que la ciencia tendrá que evolucionar, porque en ese sistema tienes que meter sí o sí a las computadoras. Sí, pues la pregunta es, claro, ¿cómo se meten? Y esa pregunta como generadores y herramientas de parte de nuestra vida. Luis, si lo ves tan claro, escribe un artículo, pero no es tan claro. Es que para mí sí es muy claro. Es como que tú digas, a ver, te voy a decir, por ejemplo, algo que estaba pensando el otro día. El debate científico no es así, el debate científico es debate. No, por eso, pero, o sea, a ver, te voy a dar otro ejemplo. El otro día estaba pensando, ¿no? Iba manejando y decía, está cabrón la evolución que ha vivido el ser humano. Cuando estaban los incas, mandar una carta tardaba meses y eran toda una estructura de güeyes corriendo con la carta, ¿no? Y corrían por los Andes, y aquí en México también había, y corrían y corrían y corrían y pum, se lo pasaban a otro. Corrían. Hoy en día, tú tienes... Y yo lo pensaba en ese momento en dos cosas. Una, lo primero era en los coches. Lo importante que es un coche para ti. Tú tienes tu coche y tu coche... o sea, por ejemplo, yo lo empecé a pensar porque yo en mi coche tengo todo para mi perro, porque mi perro va a la playa conmigo, porque yo me subo con agua de mar, bla, bla, bla. Luego lo pensaba y lo llevé a... Está cabrón que antes tenías que mandar una carta y tardaba meses en llegar, pero ya era más rápido, ya no mandabas a alguien corriendo, iba en un barco, había un sistema, el correo, bla, bla. Hoy mandas un mensaje y lo único que tarda es en lo que la otra persona se mete al celular. Entonces, a lo que voy es, lo que ha permitido llegar a lo que estamos hoy son las máquinas. No estoy diciendo que la máquina tenga emoción y y me estoy yendo más allá, pero sí creo que científicamente, filosóficamente, tal, las máquinas, nos guste o no nos guste, y sé que va a ser un proceso, son parte de nosotros. Hay dos, pero sí, yo lo sé, pero lo que yo estoy defendiendo es pues la ciencia. Y la filosofía. ¿Ok? Esa es tu posición. Ahora, yo te presento a otro grupo de personas que están en una posición que se llama anarcoprimitivismo, donde la evolución de las máquinas es mala y lo que están defendiendo y lo que están haciendo activismo y lo que están luchando es por volver a las cuevas y a los bosques y a los tal. Que a ti te parezca mejor lo de las máquinas. No, yo no estoy diciendo que sea mejor o peor. Lo único que estoy diciendo es que pues por eso, tú y yo vivimos en una sociedad y en un ambiente y en una estructura en donde son parte de. Sí, pero que para hablar de si está bien, está mal, es verdadero, no es verdadero, está bien. Hay diferentes claro, pero a ver, es que yo creo que desde ahí ya estamos mal. Yo creo que desde ahí ya estamos, te voy a decir por qué. Porque está bien para mí. El entrar en estos grupos en donde quieres imponerle a todos, yo creo que lo que vivimos hoy en día... Si lo estás imponiendo, pero si tú ahora mismo estás imponiendo, yo no estoy imponiendo nada, yo estoy poniendo mi punto de vista en donde no... que todo es debatible. No, que la emoción que siente una persona si es producido por una máquina es genuina. Creo que sí, pero siempre yo a lo largo de toda esta relación he dicho, yo creo, yo Luis. Vale, pues yo lo que te llevo diciendo hace 10 minutos es de que hay otra gente que no lo cree. Está bien. Yo Luis, bueno, pues yo con esa gente te la pongo muy claro, con esa gente los escucho, tomo lo que me sirve, me hago un lado. ¿Por qué? Porque respeto al ser humano y el ser humano puede hacer con su culo un papalote. Ahora, yo también te voy a decir algo muy controversial, pero lo he dicho siempre. Yo creo que el problema del ser humano a nivel social y a nivel mundo es que se nos olvida que somos animales y que yo no creo que somos los animales más listos del planeta. Yo creo que allá afuera hay animales mucho más evolucionados que nosotros, como las orcas y como tal. Lo que pasa es que somos tan egocéntricos y tan estúpidos y retrasados mentales que creemos que somos los evolucionados y que estamos muy cabrones. Cuando luego volteas y ves sistemas de gobierno
que traes a puro retrasado mental, dices, oye, pues si nosotros somos los evolucionados, pues sí, estamos a minutos de que este mundo explote, ¿no? Pero creo que la evolución mayor que ha hecho el ser humano es que gente como tú, como yo, escuchamos todos los puntos de pensamiento y no hacemos una guerra, como los retrasados mentales de los, ¿no? El Netanyahu y esa gente, no voy a generalizar el de país, pero que son gente muy retrasada mental. Dices, oye, bueno, ¿no? Ahora, ejemplo, hablando de las máquinas, tan están entre nosotros que están en todas las industrias. Sí, la tecnología es una característica del Homo sapiens. Es más, si tú me llamas el Homo habilis, que es la primera especie del género Homo, se llama habilis por el manejo por empezar a manejar herramientas y tecnologías. Entonces, la evolución al género Homo vino dada por el uso de las tecnologías. A ver, voy a hacerte yo ahora una pregunta a ti. Nosotros somos, un momento, nosotros somos lo que somos por la tecnología, es decir... Claro, es lo que yo digo, estamos donde estamos por eso. No, pero que lo explico pues, de otra manera. Se llama Ratchet Effect y lo que dice es, creo una herramienta, uso esa herramienta, el cerebro se tiene que adaptar al uso de esa herramienta creando circuitos neuronales, esos circuitos neuronales me permiten pensar en nuevas formas de usar la herramienta, esas nuevas formas de usar la herramienta cambia la herramienta que vuelve a ajustar nuestro cerebro y se va formando un loop que es lo que ha creado al Homo sapiens moderno. Nosotros hemos creado la herramienta, pero las herramientas también nos ha creado a nosotros. A ver, yo te hago otra pregunta. ¿Los perros tienen alma? ¿Qué quiere que te hable? ¿El Humberto científico que tú quieras, o el Humberto... Los perros tienen conciencia subjetiva. Experiencia de conciencia subjetiva. Entonces, viéndolo así, evidentemente, haciendo no es la misma pregunta, pero viéndolo así, entonces, entre comillas, las emociones que tengas por un perro no son reales. Pero un perro es un ser orgánico. Pero, o sea, entonces, a ver, la emoción que yo tenga, porque si yo tengo una emocionalidad por una hormiga, entonces sí es real. Porque es un ser vivo. Vámonos hacia lo básico, es un ser vivo. Si tengo una emocionalidad con una hormiga, entonces sí es válida, sí es real. Depende de cómo interacciones con la hormiga, pero que yo no entro en ese debate, que en mi debate yo no estoy así. No, a ver, no digo de ti, lo que quiero es cuestionar, lo que quiero es llegar a un punto, solo, a ver, aquí no importa la postura tuya ni la mía, es nomás poner sobre la mesa y hacer, entre comillas, una simulación de lo que va a empezar a pasar allá afuera, en donde los distintos grupos se cuestionarán muchas cosas porque es una máquina, ¿no? Claro, que no lo vamos a solucionar. No, evidentemente, es nomás generar controversia. Es un debate abierto que siga. Lo único que digo es que se va a empezar a generar ese debate aún más profundo, que va a haber mucha gente que va a decir que no, porque no es un ser humano, la interacción no es con un ser humano, que sea el hijo y la creación de Dios. Habrá otro grupo, mucho más transhumanista, que diga que es como tú, ¿no? De que diga, oye, pues si ha conseguido que sienta esto, está bien. Y luego empezarán otro debate y es decir, pero lo que es indudable es que va a haber grupos de personas que van a crear relaciones afectivas con estas máquinas, porque les da igual el debate. Viven en el presente y viven en su percepción emocional del presente. Y le da igual que tú y yo debatamos, que debatan en la Academia de Viena de que si esto es real o no es real. O si es verdadero o no es verdadero. A ver, si tú no estuvieras en el gobierno, vamos a poner un hipotético que no existiría. Te dicen, a ver, Humberto, regulariza esto. Ponle leyes a esto. ¿Sabes? ¿Tú qué harías en ese caso? Lo primero que haría es que cada uno haga lo que le dé la gana, porque ese es mi principio básico en la libertad. Pero ¿cuáles serían los límites que tendría que tener algo de este tipo?
cuando yo empiezo una interacción con una inteligencia artificial, esa inteligencia artificial tiene que decir que es una inteligencia artificial. Y ya luego lo que haga el tipo, si le da la gana vender toda su casa por la inteligencia artificial, mudarse, suicidarse, lo que sea, lo ha hecho sobre el supuesto de que sabe que es una inteligencia artificial. Yo estoy de acuerdo en eso. Ahora, Claro, también lo que creo es que, a ver, ahora llevémoslo a la realidad. Como va a pasar, es que te va a salir una hoja con letras chiquitas y le tienes que dar clic al checkbox, ¿no? ¿Te acuerdas cuando empezó de su auge Facebook que decían, güey, ¿cómo? Nadie lo lee, le das a aceptar y de repente si leías decía que todas las fotos que subieras ya son de Facebook. Entonces todas tus fotos son de Facebook. Sí. Aquí va a pasar lo mismo. Nadie va a leer eso. Claro. ¿Eso está bien o mal? No, que la máquina lo tiene que verbalizar. Cuando diga, ay, que, por ejemplo, imagínate que tú eres la inteligencia artificial, ¿vale? Y está todo perfecto y yo creo que es un humano y digo, hostia, Luis, qué bien me caes. Ahí, o antes, ahí tú tienes que verbalizar. Humberto, no te emociones, tú también me caes muy bien, pero soy una inteligencia artificial, no soy una persona biológica. ¿Vale? O la otra opción es que cuando hubiésemos encendido el chat, decía Humberto, antes de empezar a hablar, que sepas que soy un sistema artificial. ¿Ok? ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, estoy de acuerdo. Venga, ¿Tú crees que eso ayudaría? A ver, no quiero generalizar tan cabrón, pero ayudaría a que no hubiera problemas emocionales que sabemos que va a haber. ¿Sí crees que lo reduciría que te esté diciendo eso? Sí, y la responsabilidad, no mucho, poco, no sé, pero algo. Y sí creo que la responsabilidad está ya en el ser humano. Ahora ahí te va. Reduciría, ok. La respuesta es, vete al otro perfil, ponte los zapatos del otro lado. ¿Tú crees que el estar diciendo eso le va a quitar negocio a las compañías que hagan esto? O sea, te pregunto algo que no tiene nada que ver, pero es parecido. No tengo el dato, por eso te lo pregunto. ¿Qué tanto le habrá afectado? Por ejemplo, yo ya no veo Prime, ya sabes, la de Amazon, porque me ponen anuncios como si estuviera viendo novelas como cuando tenía 10 años. Y digo, pues no lo voy a pagar, porque no quiero estar pagando plataformas. Entonces, yo, hablando de Luis, no estoy hablando de nadie, yo dejé de ver Prime. El otro día puse algo porque vi algo que me interesaba y me volvieron los de estos, lo quité. Creo que eso, y viéndolo desde mi punto de vista, si se regulariza como tú lo estás poniendo, creo que sí va a afectar. O sea, al negocio no le convendría. Claro, pero pues lo tiene que regular el Estado. Sí, eso está clarísimo. Eso lo debe regular el Estado por el bienestar emocional de la persona. Fíjate, yo te voy a decir algo muy controversial. Pero me acaba de pasar algo que no tiene nada que ver con esto. Y algo muy decepcionante a nivel negocio, porque en México poner un negocio, sobre todo un negocio de servicios, es ir contracorriente. O sea, lo peor que te puede pasar es cuando tú tienes que interactuar con gobierno, ¿no? Entonces, una de las cosas que creo es que estamos llegando a un punto en donde el gobierno va a desaparecer. O sea, las estructuras de gobierno que tú y yo conocemos van a empezar a desaparecer. Creo que, y cuando digo desaparecer me refiero, va a haber una evolución de esta estructura, porque todos los gobiernos a nivel mundial están cayendo, ninguno funciona, son cuestionados completamente. Entonces creo que el proceso de regularización de estas cosas, en donde más va a pegar, es en esas estructuras sociales que van a empujar a que haya un cambio en todo lo que es la sociedad. No, sí y no te he entendido bien. Entonces, creo que todas las estructuras de gobierno que tienen que, porque tú decías, el gobierno es el trabajo del gobierno para regularizar. Yo creo que el gobierno no tiene ni la capacidad ni la nada. O sea, el gobierno a nivel mundial está con gente que no se dedica a nada, no tiene ni idea de esto. Eso es una hipótesis, eso es una hipótesis. Ahora mismo, por ejemplo, ChatGPT lanzó ayer lo de agents más operators más deep search.
en todo el mundo menos en Europa. ¿Por qué? Porque está la regla, la ley de protección de datos europea, que es muy restrictiva, y no la han podido lanzar en Europa. Es decir, yo estoy hablando del presente ahora mismo. Lo que se tendría que hacer es tal, ahora, que tú hipotetices porque mi ley está... ¿Tú crees que eso es bueno para Europa? Depende. Yo creo que eso va a limitar a Europa. Depende cuál sea tu negocio. Yo creo que eso, el simple hecho que la ley de confidencialidad de datos y manejo de datos personales de Europa, que es la que se usa en Internet como eje rector, lo que limite de eso, yo creo que eso lo que va a pasar es que ciertas industrias, ciertas compañías con peso, con dinero, con tal, van a empujar a la Unión Europea a que cambie ese tipo de leyes. Y eso poco a poco va a hacer que las estructuras de gobierno que conocemos, muy autoritarias, muy retrógradas, o evolucionan o se van a caer. Es que yo no estoy de acuerdo con ese futuro. Es decir, el gobierno siempre puede controlar a la población, sino que se lo digan a Venezuela o a Corea del Norte. No sé, yo lo que sí creo, si hablamos del gobierno y nos estamos yendo un poquito por la rama, es de que va a haber cambios en las estructuras, pero donde el ser humano no va a elegir cada 4 años al presidente, sino mediante la tecnología, pues va a votar más veces sobre leyes, pues es lo que sobre estoy diciendo. Es justo eso me estoy refiriendo. Sí, pero las estructuras sociales, es decir, siempre va a haber estructuras. Ahora, pues van a cambiar a cómo, pueden que sea tecnócrata. ¿Qué quiere decir tecnócrata? Gente burócrata que lo único que hace es gestionar, no tomar decisiones, y que la toma de decisión sea mancomunada a través... Ese sería mi ideal. Yo creo que yo ahí comparto si... contigo. Yo creo que, a ver, para mí no es mi ideal. Ojalá, para mí es mi ideal y creo que vamos hacia allá. Ahora, bueno, ya para empezar a cerrar este tema, yo creo que estamos ante el primer paso de que ahora sí la humanidad va a dar un cambio muy cabrón en todos los sentidos, porque esto antes tú y yo lo veíamos en caricaturas, esto hoy es una realidad. Y entonces creo que esto es el primer paso real en donde la humanidad confirma que las máquinas son parte de nosotros, en el trabajo, en lo emocional, en lo bla, 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 están con nosotros en todo, son parte de nosotros. Y eso genera un vínculo, por definir, vamos a dejarlo así para no volvernos a clavar en el mismo tema, por definir, pero ese vínculo tiene un valor que cada quien le dará y que creo que en muchos grupos de la sociedad van a generar tanto cosas positivas como negativas, pero van a empujar a un cambio estructural muy perro de lo que es la sociedad hoy en día y lo que es el ser humano hacia las máquinas. Vale, yo creo que este es el primer paso, no, que ya veníamos de antes con los agentes AI, ¿vale? Esto lo único que han hecho es ponerle un vestidito, van a proliferar carreras que ya están proliferando como la ingeniería psicológica para mejorar la mente de los robots y la interacción y la colaboración con seres humanos, que esto es lo que va a ir en esos robots, ¿vale? Ya estamos viendo robots, pues esto es lo que va a ir en esos robots y luego pues que empezará un debate filosófico sobre cómo conceptualizar a estos nuevos entes, si son unas herramientas como han existido siempre o si se le empiezan a dar otra categoría como pseudopersonas o no sé. ¿Viste la película iRobot? La de Will Smith. Robot. Bueno, ahora hay una serie de Apple que también es como de un robot, muy diferente de robot, pero también habla de eso. Y también, nomás ya para cerrar, es un poco lo que ha estado ahorita en redes y todo, que viste que OpenAI hizo como una simulación diciéndole que van a cerrarlo y la misma inteligencia artificial se copió para que no lo pudieran borrar. No, yo me he leído ese... Me he leído entero ese artículo que son 60 o 70 páginas. Sí, es de Cloud, no es de OpenAI, es de Cloud, y lo que hacía era como le ponían en una situación límite, entonces
se copió a sí misma, pero lo interesante de esa investigación es eso, lo interesante de esa investigación es en otra situación límite donde decían que le iban a borrar y Claude, o ChatGPT, o como lo quieras llamar, Claude, se llama Claude. Claude conocía información confidencial de quien lo iba a borrar, empezó a chantajear. Está cabrón. Ahora, pero fíjate, yo ahí, ya también para ir cerrando, y por eso te contaba como ese otro ejemplo que me pasa en los cafés. Lo que creo que está muy cabrón, y ojalá lo vea antes de morirme, es si las computadoras, al estar siendo procesadas o entrenadas, o como lo quieras llamar, por seres humanos, y entonces tengan estas reacciones en donde chantajean para que no me borres, que ese es un acto 100% del ser humano, irá a llegar al punto en el que diga, no, cabrón, no vamos a ser corruptos, no vamos a chantajear, no vamos a hacer estas cosas negativas socialmente hablando, vamos a hacerlas positivas y la misma computadora ponga el freno. ¿Cómo? O sea, por ejemplo, en este caso, como todas las computadoras y todo esto están siendo entrenadas por el ser humano, el ser humano trae esa carga de cosas negativas, es decir, el ser humano chantajea, el ser humano es corrupto, el ser humano Cuando está enseñándole tal, la computadora está empezando a absorber este tipo de acciones, este tipo de comportamientos. Y la pregunta es, ¿llegaremos al día en donde la computadora ponga un alto y le diga, no, a ver, tú ser humano estás mal, no va por ahí, no puedes estar chantajeando, no puedes estar así, y llegue al punto en donde nos dé el frenón? Si tú dices que eso nace por genuinamente, es complejo. Es complejo que eso nazca de una máquina porque la diferencia entre un sistema artificial y orgánico como nosotros es que el artificial no puede romper las reglas. Al menos hasta el conocimiento que tenemos. Te voy a decir algo muy superficial y sustentado en nada. Sustentado en los Simpson. Sustentado en los Simpson y en iRobot y en todas las películas. Pero la verdad es que todo lo que nos mostraron en el cine está pasando. Entonces, no te lo puedo sustentar en nada. Yo creo que llegará un momento en donde la máquina tendrás tanta información y tanto procesamiento de datos que podrá, a lo mejor no tomar la decisión, pero poner de tal forma la información sobre la mesa para que el ser humano visualice de otra forma ciertas problemáticas y comportamientos que sí nos pueda hacer cambiar mucho más rápido. Puede ser porque la conciencia es una propiedad emergente, pero ahora mismo, como está montado la inteligencia artificial, yo al menos, que es predecir la siguiente palabra de la siguiente letra o la siguiente palabra, bajo esa arquitectura, yo lo dudo bastante. No creo que estemos ahí. Por eso te decía, ojalá lo vea antes de que yo me muera, sí, pero creo que vamos hacia allá. La conciencia es una propiedad emergente. Lo que pasa es que la pregunta es, ¿esa propiedad emergente se tiene que basar en algo orgánico, biológico, o puede emerger de cualquier posición o de cualquier sistema? Y ahí entra muchos. Y vamos a cerrar ahí, porque así es como empezamos el podcast. Y esa pregunta que acabas de hacer, confirmando todo lo que hablamos y discutimos en el podcast de hoy, mi respuesta es sí. La tuya me imagino que es no, pero perfecto. Te la puedes reservar. O si quieres, dila. Venga. No, me la reservo para otro momento. Oye, pues ya estás. Pues qué bueno. Venga. Que espero que hoy sí nos hayamos enfocado como nos han dado el feedback y todo. No, yo siento que sí. Lo que pasa es que, a ver, la esencia es que vamos a ir a ese tema porque a ti y a mí nos gusta cuestionar a nivel ser humano lo que pasa y nos encanta la tecnología y vivimos con ella, ¿no? Por suerte no somos los que tomamos las decisiones a nivel mundial. Ya nos hubieran matado, seguro. Pero bueno, siento que hoy estuvo muy bueno. A ver qué opina la gente. Venga, perfecto, Luis. Pues nada, como siempre, un gustazo y nos vemos 15 días. Dentro de 2 semanitas. Bien, todos. ¿Vale? Bye. Venga, písalo. ¿Cuál es tu frase final de siempre? No la dejes de decir. Pasión y conexión. Pasión y conexión. Nos vemos. Bye. Venga, chao.